Bueno amigos, continuamos esta conversación con el doctor Lenín Boide relacionado con el famoso informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es como se le conoce, aun cuando ya usted ha explicado claramente que ese fue un informe elaborado por una comisión independiente, etcétera, etcétera. Bueno, Lenín, si nosotros llegáramos a... Si yo te solicitara a ti que nos dijeras con todo este planteamiento que tú has hecho, alguien pudiera decir, pero un momentico, ¿en dónde encontramos nosotros en Venezuela, en nuestra constitución, qué es lo que se está violando? ¿Verdaderamente, según la constitución, hay ese tipo de violaciones? Bueno, la Constitución establece las sanciones y establece la no violación de esos derechos, pero también establece algo que es importante, que es la obligación que tiene el Estado venezolano. Y cuando hablo del Estado venezolano, estoy hablando del poder público, porque el poder público se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Pero le toca a los organismos del Estado, en este caso al fiscal general de la República, y así lo dice textualmente el artículo 29 de la Constitución, y cito: el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos por sus autoridades. Como ustedes pueden ver, pues es una orden constitucional de que se viole, se investigue, se analice, se estudie la violación de los derechos humanos. Por eso es que me refería a la opinión del doctor Alberto Arteaga Sánchez. Y me disculpan que sea tan reiterativo con Arteaga Sánchez, pero quien no ha leído Arteaga Sánchez en Venezuela, Por favor. sencillamente perdió el tiempo estudiando derecho, o por lo menos estudiando derecho penal. Entonces, fíjense ustedes esa obligación. Y el doctor Sánchez dice que si no lo hace, el fiscal general de la República estaría siendo pues cooperador inmediato, y esa cooperación estaría como una omisión consciente. Entonces eso hay que establecerlo con claridad. Entonces ya él entonces formaría parte también, fíjese, de fiscal, también va a formar parte de los investigados por su actitud omisiva. Y déjeme decirle algo, el Código Orgánico Procesal Penal le da la misma, de acuerdo al derecho del venezolano, al derecho penal venezolano. El Código de Orgánico Procesal Penal es el que se encarga de los procedimientos de cuando hay un delito. Entonces, en este caso, al cooperador inmediato se le da la misma calificación jurídica que al autor material de los hechos. Entonces, imagínense ustedes el paquete en que está metido el señor fiscal general de la República, como usted lo acaba de decir, que fue defensor de los derechos humanos, que fue defensor del pueblo y que por cierto fue designado fiscal por una Asamblea Nacional Constituyente espurua. Entonces, de manera pues que ahí está, vayan ustedes pues haciendo sus análisis y vayan sacando sus Ahora, propias conclusiones. Lenin, ¿quiénes, además de estas cuatro personas que tú has nombrado, el presidente, los dos ministros, más el fiscal general de la República, qué otras personas del equipo de gobierno nacional pueden estar complicados en esta violación de derechos humanos? Porque ellos no eran los que ejecutaban, por lo menos así lo creo, no eran ellos los que ejecutaban las torturas, las detenciones, etcétera. Ahora, pero ¿cómo se explica eso desde el punto de vista del derecho, que ellos sean los culpables? Fíjese lo que le voy a explicar. Ellos se basan en una investigación y les voy a decir algo. Lo que pasa es que no es solamente, sino que es una cadena de mando, que digo yo. Primero el presidente de la República, después el ministro, después los ministros, y a su alrededor hay fiscales, cuerpos policiales, también existe hasta cuerpos, hasta las policías municipales. Pero yo les quiero, antes de irme allá, antes de irme a ir analizando quiénes son los otros organismos que están involucrados en esto, decirle que hasta agosto de este año hay
85 investigaciones de procedimientos penales en 21 jurisdicciones extranjeras. Óigase bien, 85 investigaciones, procedimientos en 21 jurisdicciones extranjeras distintas acusando a personas venezolanas, incluidos actores políticos y militares de alto rango de delitos relacionados con la corrupción. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, los venezolanos, encontrarle sentido entonces que esas investigaciones se estén haciendo fuera del país y aquí como si los organismos de investigación aquí como si no estuviera pasando nada? Porque ellos han creado sus propios organismos policiales. Por ejemplo, ellos han creado, y me voy a la página 62 del libro, algo que llaman las FAES. Y sabe, según ellos, según el informe de la ONU en su página 62, dice que ha sido descrita por varias fuentes como no profesional y carente de formación. Las FAES son un grupo de delincuentes uniformados a disposición del gobierno. No es una fuerza policial profesional. La FAES se convirtió rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64.5% de las muertes de la misión, que la misión examinó. Ahora, 65.4%. Imagínate tú. Lenín, esa FAE, que todos aquí en Venezuela, por supuesto, lo hemos oído nombrar y conocemos de su participación, ¿verdad?, en tantos hechos. Eso se parece mucho a aquel famoso programa de seguridad que llamaron en una época Organización de Liberación del Pueblo, algo así, que eso no fue un grupo de personas, sino el mismo gobierno. Por cierto, aquí cerquita donde nosotros estamos, ellos tuvieron una intervención con un muerto, Así aquí es, cerquita. así es. ¿Es esa misma gente? Así ¿O es el mismo método? Es el mismo método, el mismo patrón, porque es que algo que yo le voy a decir, ellos son muy disciplinados a la hora de torturar. Ellos utilizan un guión muy especial, porque aun cuando el objetivo era liberar, entre comillas, de ciertas personas que tenían, que eran peligrosos o que eran calificados de altos delincuentes, pero esas personas también eran seres humanos. Claro. Y tú no puedes, entonces el Estado venezolano, fíjense ustedes que volvemos otra vez al principio, a lo que analizamos sobre la separación de poderes. O sea que el Estado se va a convertir en acusador y en juez al mismo tiempo. No es que yo esté justificando que se cometan delitos, yo lo que estoy es diciendo, y tampoco estoy en contra de que al que cometa un hecho de carácter penal sea enjuiciado. Lo que no estoy de acuerdo es en la violación de los derechos humanos y que se le irrespete al ciudadano, porque independientemente de los delitos que esas personas hayan cometido, esas personas tienen que ser llevadas a un tribunal y el tribunal sea que determine la penalidad que le va a corresponder de acuerdo al delito que ha cometido. Lenín, vamos a volver como quedamos en la parte anterior. Los responsables de eso aquí localmente, quiero decir, en el país. Ya hemos nombrado 4 personas, bueno, el primer nivel de gobierno, ¿verdad? Ajá. Así es. ¿Quiénes más? Bueno, fíjese usted algo importante, profesor. Y me voy a me voy a adelantar una página, que es la página 81. Porque lo que quiero que entienda la gente es que esta es una corporación del terror. El Estado venezolano se convirtió en una corporación del terror. Que le repito, hay una cadena de mando, que ya lo dijo el presidente de la República, hay más organismos. Ahora está la FAES, que ya lo explicamos, que según la propia calificación de muchos analistas y de muchos juristas, es un cuerpo policial poco profesional. Ahora, esa FAE depende de qué ministerio. Ya le voy a explicar. Fíjese, oído al tambor, vámonos a la página 81 del informe.
a los servicios de inteligencia del Estado que juegan un papel integral en la represión selectiva de las disidencias son el siguiente. Está el caso del SEBIN. ¿El SEBIN de qué se va a encargar? El SEBIN se va a encargar de los casos civiles. Luego viene el DIGESIN, que es el que se va a encargar de los casos militares. Entonces, los servicios de inteligencia se encargan de realizar las primeras investigaciones sobre los posibles delitos cometidos por los disidentes, objeto de la represión. Fíjese usted, primero investigan, después lo detienen, después lo interrogan y después lo encarcelan. ¿Cómo que ellos mismos? Ellos mismos. Por favor. Para que usted vea cómo se manejan las cosas. ¿Y los jueces entonces cómo quedan? Ellos, y lo más crucial y lo más grave de todo esto es que tiene que, cuando ellos hacen la detención, ellos tienen que notificar a un fiscal del Ministerio Público para que el fiscal del Ministerio Público esté presente tanto en el interrogatorio como en el testimonio que ellos vayan a dar. Sin embargo, o si los hay, también esos fiscales están al servicio de la Corte. Lenín, hay un caso muy conocido, más o menos reciente, es el famoso capitán de fragata que supuestamente, por supuesto nosotros no podemos afirmarlo, pero es lo que se comenta, hasta su esposa lo dice, ¿verdad? Él murió en presencia de un juez. Así es, porque le habían dado una paliza tal que no lo aguantó, pues. El famoso capitán Avendaño. Exactamente. Así es, que eso a mí me dolió mucho cuando vi el video que se filtró. Ajá. El tipo ya estaba destrozado por dentro y lo que llegó al tribunal fue a pedir que se le haga justicia. A pedir, perdón, que lo llevaran a un médico para que lo revisara. Sí. Pero ya estaba totalmente distraído. O sea que, vean usted, ya estaba totalmente destruido por dentro. Pero fíjense usted el gozo, el grado de morbo que le produce eso al Estado venezolano. Esto lo que da es mucha tristeza, y más que tristeza nos llega a pensar cómo la mente tan podrida de este Estado de imponer, de que sea únicamente que la represión y la tortura, la manera de ellos pues tratar a las personas, a los disidentes, porque es un patrón, no es que son delincuentes comunes, profesor. Cuando vayamos más adelante, el patrón es el mismo: dirigentes políticos, gente que piensa distinto, gente que no está de acuerdo con el régimen y le dan ese tipo de actuaciones. Fíjese algo, para que usted nos duela más. Los servicios de inteligencia se encargan de realizar las primeras investigaciones sobre los posibles delitos cometidos por los disidentes, objeto de la represión, de detenerlos, de interrogarlos y de encarcelarlos. Las detenciones tienen lugar principalmente en la respectiva sede de los servicios de inteligencia de Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario, es decir, que van al helicoide. O sea, hay un sitio especial donde esa gente van a ser investigados. La reiteración de la conducta, las similitudes en los modus operandi y la participación de diferentes instituciones estatales en distintos niveles, y se informa en los relatos de las víctimas, los testigos y otras fuentes, muestran que las detenciones arbitrarias son a opositores o críticos. Se llevan a cabo de manera sistemática, que fueron víctimas de desapariciones forzadas, de corta duración y de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en manos de los organismos de inteligencia. Me voy a la página 86 para profundizar más, porque lo que realmente es aberrante, profesor, es que el Estado venezolano, en vez de estar pendiente de vigilar porque el derecho a la vida es un derecho humano. Claro. Entonces, pienso yo que ese es el primer derecho. Y para tú estar vivo tienes que estar alimentado. Claro. Entonces no puede ser que todo el esfuerzo del Estado se vaya a aniquilar la vida, a acabar con la vida. Por eso es que la primera conclusión, para que usted que esté en su casa esté claro, es que este informe
da una muestra clara de que en Venezuela lo primero, lo que hace es, lo que está claro es que es un reconocimiento al no derecho, a que no tenemos derecho. Voy un poquito más adelante porque me parece interesante que establezcamos este trabajo de investigación y sobre todo la manera como ellos violan los derechos y cómo el FAES, el DIGESIN y demás cuerpos de Policía Nacional se encargan pues de estrangular, de acabar con la vida humana. Dicen que un patrón común, y esto está en la página 86, que apareció, es que en casi todos los casos investigados siempre está la presencia de los altos funcionarios del Estado. Es decir, que ellos están en conocimiento de todas las detenciones que se hacen. Entonces, y siempre se nombran a cuatro funcionarios, a los cuatro funcionarios, presidente de la República, el ministerio, los ministros de Defensa y el ministro de Relaciones Interiores. Dice además que en la página 87 se indica que la misión documentó patrones de conducta que los métodos de tortura utilizados por funcionarios del SEBIN, tanto hombres como mujeres, por motivos políticos y otras personas consideradas críticas al gobierno. O sea que las personas que ellos van a detener son personas que son opositores al gobierno, que ellos tienen, y que son críticos al régimen venezolano, al régimen de gobierno. ¿Usted se acuerda del famoso hombre de la etiqueta? Claro. Bueno, profesor, el Estado es el hombre de la etiqueta. En pocas palabras, para que me entienda la gente llanamente. El Estado etiqueta, Dios nos salve, Lenin Boide, a ese hay que irle, bueno, a ese hay que investigarlo, a ese hay que armarle el expediente correspondiente para que pueda ser enjuiciado. Aquí, usted no, la gente habla mucho del famoso concejal Albán. Sí. Pero ¿por qué se tira Albán? Si es que verdaderamente se lanzó. Si es que realmente lo hizo. Pero supongamos el caso de que él lo hizo. ¿Qué le pasaría en la mente? Que él iba a morir. Claro. Que habían dos formas de morir. O él se suicidó, o él acababa con su muerte, o lo mataban a él. Eso es lo que realmente está ocurriendo, lo que realmente... Pero Lenín, yo sigo insistiendo en algo. Por favor, y el Ministerio Público, que es el garante de la legalidad en el país. Por eso es que le estoy diciendo, eso es lo grave del asunto, profesor. ¿A quién te vas a quejar? ¿A María? El problema está, y les voy a decir algo, tomen muy en serio este informe, porque está demostrando cómo se maneja. O sea que no es solamente, vio como ya la cadena, ya tenemos la cadena de mando, pero sí, usted se da cuenta de que hay una policía especial que se encarga de hacer la investigación para repartirse y darse el vuelto, y también existen fiscales especiales encargados, porque ellos tienen todos a su vez que darle información a la cadena de mando. Es una corporación para el terror. Entonces, todo esto, como yo siempre he dicho, la justicia tarda, pero va a llegar. De manera pues que si estos elementos de convicción procesal, porque una cosa es cuando uno dice elementos tales, no, elementos de convicción que van a convencer al juez de que realmente hay una violación expresa de los derechos humanos. Bueno, Lenín, qué bueno. Esto cada vez se está poniendo más interesante y más preocupante también que eso esté sucediendo en nuestro país. Bueno, nosotros vamos a ir, como lo hicimos anteriormente, a una pequeña pausa y vamos a regresar porque vamos en la próxima parte, de ser posible, pues, deberíamos ir hacia dónde va esto, después que todo esto se discuta, ¿verdad? ¿Dónde va esto? Se irá al Tribunal de la Haya, va a la Corte Penal Internacional, ¿dónde irá? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.